oyentes tengan interés en escuchar sobre los fundamentos de la teoría monetaria austríaca, acá con dos distinguidísimos panelistas a quienes tengo el placer de tener que introducir. Una pequeña nota personal. El doctor Philipp Bagus fue profesor mío en la maestría en Economía de la Escuela Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Teníamos apasionantes charlas sobre epistemología y el método científico en economía. Así que bueno, también nuevamente decirle que es un gusto para mí tenerlo aquí cerca. Pero vamos con la cuestión más formal. El profesor Bagus es catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su investigación se centra en la teoría monetaria y económica. Su trabajo se ha publicado en revistas internacionales como el Journal of Business Ethics, Independent Review, American Journal of Economics and Sociology, entre otras. ¿Sí? Su investigación fue galardonada con el premio O.P. Alford en investigación libertaria, la beca Sir John Templeton, el premio de ensayo IREF y el premio Ludwig Erhard 2016. Impresionante. Philipp Bagus es miembro del Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises y es autor de varios libros, como Estados Pequeños, Grandes Posibilidades, no sé si es una buena traducción esa, creo que es distinto el título en las librerías, Robo a ciegas, Cómo la Reserva Federal, los bancos y el gobierno me roban el dinero, La tragedia del euro, y su último libro fue recientemente traducido al español, se llama La Era Milei, lo publicó en alemán porque hay mucho interés en Alemania para conocer lo que está pasando en Argentina desde que Milei es presidente, y debo mencionar un libro que no lo tengo anotado acá, que se llama algo así como El Antirrayo, ¿verdad? Sí. Sobre teoría monetaria, donde se pelea con otro gran economista, Juan Ramón Rayo. Después tenemos a Bernardo Ferrero, que por su edad tiene un currículum un poco más corto, ¿sí? Pero obtuvo una doble titulación en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Londres y es egresado de la maestría en Economía de la Escuela Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos. También cursó en la Mises University, que probablemente a muchos de ustedes jóvenes les interesará saber qué es. En Estados Unidos. Y claro, en Auburn, Alabama, supongo. Y bueno, es candidato a doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos, bajo la dirección de nada menos que Jesús Huerta de Soto y Philipp Bagus, quien moderará este debate gracias al apoyo de Herederos del Futuro. Herederos del Cambio, perdón. Es el director del MBA en SEADE, Pablo Barassi, a quien le cedo la palabra. Sí, éxito, disfruten este evento. Yo no voy a hacer ninguna presentación, simplemente contarles al principio la estructura, digamos, simplemente acá los profesores van a hablar unos 7-10 minutitos, vamos a tener una segunda parte donde yo voy a hacerle algunas preguntas a ellos y luego va a haber la posibilidad de generar alguna pregunta que les voy a pedir ahí que sí que sean bien concisos y bien precisos, porque una de las cosas que no va a haber es break en el medio. Luego vamos a cambiar el panel y van a venir nuestros segundos invitados. Primero y principal, muy bienvenidos, gracias por estar acá. Y bueno, no sé, ¿vas a empezar tú, Philipp? Vale. Empieza Bernardo. Vale. Buenas tardes a todos. Es un gran honor estar aquí en SEADE. Estoy disfrutando mucho estos días en Argentina, ¿no? Es como ir un poco a la meca libertaria que existe ahora en el mundo. La esperanza que nos da a todos es, en el mundo todos estamos mirando a Argentina, que no se hagan ilusiones, que tiene mucha responsabilidad también, pero la esperanza es gigante en todo el mundo de que aquí va a ser el ejemplo cómo liberar un país y sacarlo del socialismo, y no solo eso, sino hacer unas reformas que no se hacen ni se piensan en otros países, ¿no? Y aquí quería comentar la posibilidad de acabar con el sistema bancario tradicional que tenemos desde 1844, cuando se formalizó, legitimó legalmente la banca con reserva fraccionaria. La banca con reserva fraccionaria obviamente existía ya mucho antes, pero estaba más bien en algo gris, ¿no? Legalmente en una zona gris, ¿no? La gente hacía sus depósitos
y los bancos se apropiaron de los depósitos a veces, o al menos en el principio, sin que los clientes tenían ninguna idea. Lo hacían secretamente, además, para financiar sobre todo los gobiernos. Y con esta ley de 1844 se establece un cociente de caja de 100% para los billetes bancarios, pero no para los depósitos, ¿no? Y desde esta fecha estamos en todo el mundo en este sistema de banca con reserva fraccionaria, institucionalizado, y además con bancos centrales. Hoy en día todos los países tienen además unos bancos centrales. Bien, entonces, este sistema tiene unos problemas muy graves. Uno es que sin un banco central puede siempre haber unas crisis bancarias y se puede colapsar todo el sistema bancario. Cuando los depositantes vienen todos a sus depósitos, obviamente, por definición, si hay reserva fraccionaria, los bancos no lo pueden devolver y colapsa el sistema. Justo por eso se han introducido los bancos centrales, para que ellos puedan ir a rescatarles creando dinero fiat, ¿no? Es decir, la lógica económica es banca con reserva fraccionaria lleva al sistema de banca central. Luego, y eso conecta con la crisis bancaria, la expansión crediticia consiste en que los bancos crean nuevos sustitutos monetarios, medios fiduciarios en la terminología de Mises, y lo prestan. Y eso lleva al cociente de caja de 100% fraccionario, que crea nuevos sustitutos, medios fiduciarios que no están respaldados por reservas. Porque Mises distingue entre dinero propio en sentido estricto, que son, por ejemplo, ahora son los billetes de pesos, ¿no?, en efectivo, eso es el dinero estricto, y luego los apuntes en las cuentas bancarias son sustitutos monetarios. Si están respaldados 100%, se llaman certificados monetarios. Si no están respaldados por reservas, se llaman medios fiduciarios, ¿no? Y eso es un término que justamente introduce Mises en 1912, de nuevo en la ciencia económica, ¿no?, para poder describir este problema. Sin este término ni siquiera ves el problema, ¿no?, de estos sustitutos monetarios no respaldados. Bien, entonces cuando la banca con reserva fraccionaria emite estos medios fiduciarios en forma de préstamos, los empresarios lo reciben y pueden hacer inversiones adicionales sin que nadie haya ahorrado. Y la teoría de capital de la escuela austríaca justamente dice que se necesitan ahorros reales para mantener los factores de producción durante el proceso productivo hasta que maduren los bienes de consumo. Pero fíjense, en el momento que el banco crea estos medios fiduciarios y lo presta, nadie ha ahorrado más, ¿no? Nadie ha reducido su consumo en este momento. Y eso lleva a un auge insostenible que van a hablar, supongo, también mucho en el segundo panel. Y en este auge tarde o temprano se revierte en forma de una recesión. Y es en la recesión cuando los bancos tienen pérdidas, porque las empresas que quiebran en la recesión no pueden pagar sus préstamos, y en este momento es cuando los depositantes pierden la confianza en los bancos, retiran sus depósitos en efectivo, si no existe un banco central, y hay una crisis bancaria. Es decir, el sistema de banca con reserva fraccionaria lleva a un auge y luego a una recesión, y en la recesión se pierden la confianza en los bancos y vienen masivamente los clientes a retirar sus depósitos, y viene la crisis bancaria. Bien. Para que no pase, pues se han introducido los bancos centrales. Bueno, ese sistema es nefasto porque no solo lleva a crisis bancarias, sino también a recesiones, a depresiones.
con el desempleo y el despilfarro de recursos que implica. También sirve para financiar los estados, ¿no? Esta creación de nuevo dinero por parte del sistema bancario sirve para financiar los estados. Bien, y al Banco Central. Y ahora existe la posibilidad que tenemos un presidente libertario que conoce muy bien esta teoría, y existe la posibilidad que elimine la banca con reserva fraccionaria, establece un coeficiente de caja de 100% en línea con los principios generales de derecho, y eso permite eliminar el Banco Central, porque si los bancos tienen un coeficiente de caja de 100%, ya no necesita el Banco Central, ¿no? Y eso nunca ha existido en la historia de la humanidad, un sistema así sólido. Entonces, es una oportunidad única de tener un sistema así. Si realmente Javier Milei lo consigue establecer, va a tener mucha resistencia contra ello. Obviamente todo el sistema bancario argentino va a estar en contra, los banqueros centrales obviamente están en contra, los que reciben el nuevo dinero creado por este sistema primero van a estar en contra, que es el Estado, y a lo mejor empresarios conectados con el sistema bancario. Toda la élite política y empresarial lo va a tener como oponente, ¿no? Que se va a oponer a este cambio. Pero si lo consigue hacer, eso va a ser maravilloso, porque va a mostrar y va a ilustrar a todo el mundo que otro sistema es posible, que es mucho más sostenible, sin estas recesiones, sin crisis bancarias, que también tiende a ser deflacionario, que da muchos incentivos a ahorrar más, invertir de forma sostenible, ¿no? Entonces, estoy contento, muy feliz que existe esta posibilidad, y ojalá, si Dios quiere, lo vamos a ver. ¿Se escuchó bien? Sí. Ok, solamente entonces agradecerte muchísimo la introducción, Filip. Bernardo, ahí solamente tomando en cuenta acá lo que dice allá la dama, si podemos hablar bien fuerte, igualmente acuérdense que estamos para generar diálogo después. Así que seguramente le quedaron ideas de mínima, varias al profesor, y ahora vamos con Bernardo, por favor. Muchas gracias. Antes de empezar, el tema que pone sobre la mesa el profesor Bagus es de una importancia radical tanto a nivel teórico como a nivel político. Pero fundamentalmente la teoría bancaria o el debate sobre reserva fraccionaria, Banco Central, en última instancia refleja, ese reflejo, o por lo menos los desacuerdos son reflejos de desacuerdos a nivel de teoría monetaria. No se puede hablar de teoría bancaria sin abordar el tema monetario estrictamente. ¿Cuál es entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no? Y es la que se hacía Mises, por ejemplo, en 1912, cuando escribe su libro Teoría del dinero y de los medios fiduciarios. O sea, ¿qué es lo que distingue el dinero de cualquier otro bien? Y es cierto que la ley de Peel de 1844 ha supuesto, como dice Huerta de Soto, una victoria pírrica, ¿no? Por un lado, sí, se entiende que los ciclos económicos, que por lo menos desde el final de las guerras napoleónicas hasta mitad del siglo XIX, pues tenían su origen precisamente en la expansión crediticia que los bancos hacían imprimiendo billetes, fundamentalmente. Pero claro, tenían problemas en que no aplicaron esa buena idea, esa buena intuición, no la aplicaron de forma sistemática y dejaron de lado pues esos apuntes contables, ¿no? Que en su día, ya en el siglo XVI, Luis de Molina llamaba quirografis pecuniarum, o sea, podríamos llamar dinero virtual, que los bancos creaban y que de hecho se dedicaron a crear hasta hoy en día. Pero es cierto que
al final esa ley, la ley de Peel, fue la etapa final, o por lo menos fue la culminación de una teoría que era la teoría monetaria inglesa, la Currency School, ¿no? Que de hecho la Currency School no solo fue muy importante a la hora, ¿no?, de influir en la escuela austríaca sobre la teoría bancaria, sobre la idea de un 100%, sino también sobre la teoría del ciclo económico, ¿no? Pues nos hablarán en el segundo panel del ciclo económico austríaco. Pero en resumidas cuentas, el embrión, ¿no?, del ciclo económico, la teoría del ciclo económico, es la teoría básicamente ricardiana y de la Currency School, la Price Specie Flow Mechanism, de cómo precisamente pues la expansión crediticia por encima de la cantidad de oro creaba una serie de desequilibrios, ¿no?, en las balanzas comerciales, que al final acababan pues forzando a los bancos a restringir el crédito, y entonces había una quiebra generalizada. Pero claro estaba que ese análisis era demasiado agregado, porque al final ellos tenían una concepción del dinero mecanicística. La teoría cuantitativa del dinero, que desarrollará Irving Fisher en 1911, si no me equivoco, en El poder adquisitivo del dinero, es cierto que supone un cambio de paradigma, pero en cierto sentido también tenía una tradición que podemos remontar a David Ricardo y los economistas clásicos. Los economistas clásicos tenían una idea muy buena del dinero, y es que separaban y sabían que el dinero no podía sustituir la riqueza, que la riqueza era los bienes producidos que podían satisfacer la necesidad de los consumidores, que el dinero fundamentalmente lo adquirimos no para consumirlo, ni siquiera para usarlo como medio de producción, sino fundamentalmente para intercambiarlo nuevamente. Y eso era muy importante porque en su día los mercantilistas, los cameralistas, etcétera, tenían la idea pues de que no, que el dinero era lo que era reflejo fundamentalmente de la riqueza. Era un problema fundamentalmente metodológico, porque es evidente, pues si yo acumulo dinero, pues entonces tengo más poder de compra, etc. Pero claro, a nivel nacional, acumular dinero, entendían los clásicos que no creaba más riquezas, sino simplemente tiene un efecto sobre los precios, un efecto sobre la escala nominal, ¿no?, que simplemente no era nada más y nada menos que reflejo de una pérdida, ¿no?, del valor de la unidad monetaria. Y efectivamente esta crítica tenía sus razones. Y dentro de esta crítica al mercantilismo también se desarrollaron teorías que son muy relevantes hoy en día. Por ejemplo, hoy en día estamos frente a la cuestión arancelaria de Trump, ¿no?, para no hablar de temas demasiado abstractos. Pues una de las ideas de Trump es: pongo impuestos o aranceles para, en cierto sentido, reequilibrar la balanza comercial. Pues los americanos importan mucho más de lo que exportan, entonces pongo un arancel para que, pues en cierto sentido, entonces en ese sentido exportan dólares, pues para revertir ese sistema, ¿qué hago? Pues pongo un arancel sobre las importaciones, acumulo por lo tanto, dólares a nivel interno, y eso reequilibra la balanza comercial. Pues ya David Hume, a mitad del siglo XVIII, decía, no, que si el Estado intenta expandir artificialmente la oferta monetaria, ¿no?, por ejemplo, incentivando las exportaciones o poniendo aranceles sobre las importaciones, fundamentalmente eso lo que iba en el medio y largo plazo, lo que iba a hacer era incrementar los precios de los bienes y servicios domésticos, que se volvían no competitivos frente a los bienes externos, y por tanto eso revertía la balanza comercial. Y es un análisis muy, muy eficaz. O sea que el gobierno no podía de forma artificial, ¿no?, en cierto sentido, o sea que había mecanismos que se autocorregían. Porque el miedo de los mercantilistas es: si el Estado no entra, los ciudadanos compran del exterior, perdemos reservas, perdemos demanda interna, eso nos hace incluso menos competitivos a nivel internacional, y el sistema iba a colapsar. Pues lo que decía Hume es que cuando aumenta la cantidad de dinero, cuando la cantidad de dinero se traslada de una localidad a otra, pues eso iba a afectar los precios distintos de los bienes y servicios, y la balanza comercial se iba a reequilibrar en base a lo que era la demanda real de las personas a nivel monetario, o sea, la demanda de poder adquisitivo. O sea, todas esas teorías son muy importantes hoy en día porque pues,
repito, para Trump la idea es pongo un arancel para alquilar la balanza comercial. La teoría económica dice que eso no puede pasar, que un impuesto sobre las importaciones es últimamente un impuesto sobre las exportaciones, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero claro estaba que cayeron quizás en exagerar esa intuición. ¿Y cuál era la intuición? Pues lo que hemos dicho, que hay una diferencia radical entre el dinero y los bienes y servicios. O sea, que el dinero lo adquirimos no para uso propio, sino para intercambiarlo, ¿no? La exageración está pues en considerar el dinero quizás simplemente como algo que tiene valor al gastarlo, que no es una mercancía, ¿no? Y por eso entramos, pues, la consecuencia última es esa idea de que el dinero es neutral, fundamentalmente. Y eso, claro, nos lleva a pensar, pues, que las políticas monetarias no tienen impacto sobre la estructura real y sobre los precios relativos. Esa idea de que el dinero, en cierto sentido, sea simplemente pues una idea de una suerte de voucher, ¿no? Y eso en última instancia es algo que incluso algunos austríacos han dicho. Yo no los consideraría quizás austríacos, pero bueno, cierto es que fueron alumnos de Menger. Por ejemplo, von Wieser consideraba pues que el dinero era en cierto sentido una obligación, ¿no? Lato sensu, que te daba poder de compra en términos reales. Pero claro, la pregunta es, si es así, entonces ¿por qué todo el mundo guarda dinero en el bolsillo? ¿Por qué no lo gasta inmediatamente, ¿no? Si el dinero solo tiene valor porque al intercambiarlo, al gastarlo por bienes y servicios, pues entonces no tendría sentido pues tener saldos de tesorería e incluso acumularlos, como vemos hoy en día, que sucede todos los días. Y a veces cuando tenemos pues pandemias, guerras, ciclos de recesiones, pues es normal que mantenemos saldo de tesorería o incluso los acumulamos. Entonces la pregunta es que la ciudadanía se ha vuelto loca, hay ineficiencias, fricciones. La visión keynesiana es que eso pues crea todo tipo de descoordinaciones y por tanto el Estado tiene que entrar y subsidiar la demanda agregada, sea por vía fiscal o por vía monetaria. Lo mismo piensan los monetaristas, lo mismo piensan algunos austríacos, como por ejemplo los que creen en el equilibrio monetario, que digo, en ciertas circunstancias, si aumenta la demanda de dinero, ¿no? Porque la gente quiere acumular saldos de tesorería, entonces el Banco Central, no habría Banco Central, pero los bancos comerciales, pues sí que tendrían que expandir el crédito para estabilizar el gasto. Pero la visión correcta es que cuando acumulamos saldo, que el dinero no es un mero voucher, una mera obligación. Y dicho sea de paso, esa idea también lo tienen los teóricos de la teoría monetaria moderna, que consideran el dinero como una mera obligación abstracta, intangible, etc. O sea, nosotros acumulamos dinero porque el dinero, a pesar de ser distinto que las otras mercancías, en ciertos aspectos, sigue siendo una mercancía y la demandamos precisamente por sus servicios. ¿Cuáles son sus servicios? Pues yo creo, y eso se reconecta a la idea que decía el profesor Bagus sobre la cuestión bancaria, creo que un elemento esencial lo destacó William Hutt. William Hutt, pues no fue propiamente economista austríaco, pero un fellow traveler de la escuela austríaca, en varios de sus ensayos, pero yo remarcaría uno de 1956, cuando se festejó pues el cumpleaños de Mises, cumplía 75 años en 1956, Mises, si no me equivoco, es en 1881, escribió un libro, se llama un ensayo, The Yield from Money Held. O sea, ¿por qué? O sea, nosotros entendemos que acumulamos saldo de tesorería, ¿por qué los acumulamos o por qué los mantenemos? Y él dice, pues porque el dinero proporciona servicios que son productivos. ¿Y cuáles son esos servicios? Fundamentalmente, decía, servicios de disponibilidad. El dinero es aquella mercancía que proporciona, ¿no?, en todo momento, en todo lugar, servicios de disponibilidad. Y entonces no es verdad que el dinero simplemente es útil o productivo al gastarlo, porque repito, si fuese así, no tendría sentido acumularlos y no habría demanda de dinero. Y si no hay demanda de dinero, no habría valor del dinero, o sea que los precios serían infinitos y no habría, en sentido estricto, una oferta monetaria real. Y servicio de disponibilidad quiere decir que entonces el dinero es como si fuera un extintor, ¿no? Que lo tenemos ahí, pues no lo usamos quizás la mayoría del tiempo, ¿no?
pero sigue siendo productivo, precisamente porque en cualquier momento yo puedo usarlo. Ahora, ¿usarlo para qué? Precisamente lo que te proporciona el dinero es disponibilidad inmediata de poder adquisitivo. O mejor dicho, disponibilidad de poder adquisitivo inmediato en forma de bienes no monetarios, que en cualquier momento, dada una emergencia, dada una pandemia, dada una situación difícil, yo puedo con mi dinero intercambiar y tener varias opciones abiertas, o la mayor parte de opciones abiertas, que de otra forma no tendría. Y esos son servicios muy productivos. Ahora bien, ¿por qué está conectado a la cuestión bancaria? Porque es cierto que cuando alguien hace un depósito, ¿no? Y tiene como contrapartida pues un cheque o un depósito a la vista, o sea, cuando deposita el dinero, es precisamente lo que demuestra es que quiere quedarse con esa disponibilidad. Demanda dinero, ¿no? En forma de sustitutos monetarios, no quiere prestar ese dinero, porque si lo prestara, pues entonces pues sí haría un préstamo a largo plazo, lo invertiría de alguna forma, etc. Quiere quedarse con sustitutos monetarios perfectos, quiere quedarse con esos servicios, demanda servicios de disponibilidad. Y la banca con reserva fraccionaria, al prestarlo, sea directamente o indirectamente, imprimiendo más billetes o más apuntes contables, lo que hace es diluir esos servicios de disponibilidad, ir en contra de la demanda de los consumidores. Y los desajustes que al final van causando el ciclo económico tienen su origen precisamente en eso, en esa descoordinación entre demanda y oferta, entre demanda de dinero y oferta de crédito, ¿no? Se solapan estas dos cosas y crean estos ciclos. Y esto es muy importante porque al final el sistema monetario moderno pues nos pone frente a una alternativa, y es pues ver el dinero como un elemento de cambio, un elemento dinámico, como una mercancía que la gente demanda, ¿no? Por los servicios que proporciona, y son servicios, por supuesto, que al final acabarán pues, quiero decir, el dinero, repito, se demanda para intercambiarlo, pero no se demanda para intercambiarlo inmediatamente, sino que hay una continuidad entre el demandar dinero y el gastarlo. El gastarlo es simplemente la culminación de servicios que proporciona el dinero a lo largo de sus usos. Pues entonces yo creo que es muy importante plantearnos siempre la pregunta, ¿no? Desde el lado monetario, y que al final los desacuerdos bancarios y de política monetaria tienen su origen en un desacuerdo teórico sobre qué es el dinero, cuál es el origen del dinero, cuál es la naturaleza del mismo. Y cierro diciendo una cosa, que es 1871, Carl Menger junto a Jevons descubren la teoría de la utilidad marginal subjetiva. La descubren entre comillas porque al final sabemos que, yo además lo digo por nacionalismo, pues algunos italianos ya en la Edad Media habían dicho cosas parecidas. Por ejemplo, tenemos los ejemplos de Pier Giovanni di Olivi, San Bernardino da Siena, después Galiani, etc. Pues desarrollan esta teoría. Ahora bien, en el 1874 llega Barras y descubre más o menos lo mismo. Entonces ven que todos, de una forma descentralizada, habían llegado a una misma conclusión. Entonces Barras le escribe a Menger y dice, fantástico, pues más o menos estamos de acuerdo en esto, ¿por qué no nos vemos? Y hay cartas, ¿no?, que Barras le escribe a Menger, y Menger le dice, mira, nosotros estamos de acuerdo en un punto, pero nuestra análisis es totalmente distinta porque nos preguntamos cosas distintas. Yo no me pregunto cuál es el óptimo, cuáles son las condiciones para llegar a un equilibrio o para hacer que ecuaciones simultáneas se resuelvan, ¿no? Yo me pregunto la causa de los fenómenos económicos. Y entonces en el ámbito monetario me pregunto, ¿de dónde surge el dinero? ¿Cuál es su esencia? ¿No? ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente demanda dinero? ¿Qué es lo que al final nos lleva a intercambiar, etcétera, ¿no? Esas son las preguntas fundamentales. Y si hay desacuerdo aquí, pues muy fácil y inevitable tener desacuerdos en los ámbitos más complejos. Muchísimas gracias, Bernardo. A ver, ya empezamos de forma inquietante este tema de empezar por los fundamentos de la teoría monetaria y todo lo que se ha dicho riquísimo. Voy a tomar solamente algunos verbatins de cosas que se han dicho. El profesor Bagús, Philippe, tú has dicho algo así como es una oportunidad única, nombraste lo de la reserva fraccionaria, es una idea lo suficientemente revolucionaria como para poder ampliarlo un poquito más. ¿Los podrías explicar y ampliar un poquito más? ¿Qué estás viendo ahí como posibilidad? Sí, como he dicho, es revolucionario porque nunca se estableció claramente un coeficiente de caja de 100%. Hombre, hay
las leyes mercantiles en todos los países no permiten tocar los depósitos, ¿no? Si hay silos de trigo, por ejemplo, ¿no? Yo hace más que 20 años estaba con un abogado en Estados Unidos, había ahí un agricultor que había, sus amigos agricultores habían depositado en su silo su trigo. Y él pensaba que el precio del trigo iba a bajar. Entonces cogió el trigo de sus amigos, lo vendió para luego quería recomprarlo más barato. Pero como subió el precio, no pudo recomprarlo y le pillaron. Y estaba ahí, ya saben, en los Estados Unidos, allí tiene estos trajes naranjas, todo el mono naranjo, y yo con el abogado le visitamos en la cárcel y luego fueron ahí con el juez y yo me acuerdo perfectamente, dijeron, Barney, me acuerdo cómo fue ayer, Barney, ¿cómo nos ha podido hacer eso? Dijeron sus amigos, ¿no? Se había apropiado, ¿no? Entonces, las leyes mercantiles lo prohíben. Lo que pasa es que dan un privilegio, si tienes una licencia bancaria, porque si tú no lo tienes, si yo deposito dinero contigo, tampoco lo puedes coger. Pero si tienes licencia bancaria, sí. Entonces, ese privilegio se da en todo el mundo, ¿no? Entonces, sería reestablecer otra vez la defensa de los derechos de propiedad en este ámbito y las consecuencias serían revolucionarios, porque la forma de financiar las cosas también cambiaría. Hoy en día es muy fácil tener créditos a tipos de interés muy bajos gracias a este sistema que puede crear nuevo dinero de la nada y prestarlos y aumentar la oferta de préstamos. Y eso implica que la gente compra todo con préstamos en vez de ahorrar primero. Es totalmente racional, porque si tú esperas, pues los precios van a subir, ¿no? Pero si alguien vive en una economía con un coeficiente de caja de 100%, donde la masa monetaria no aumenta, o si tenemos un patrón oro, ¿no? De 100%, donde la masa de la producción del oro históricamente aumenta entre el 1 y el 3% al año. Si tienes una economía, además desregulada, etcétera, que crece más rápido, quiere decir que los precios tienen una tendencia a caer a largo plazo. Hay una deflación de precios. Y si eso es así, es mucho menos atractivo endeudarte. Porque mucho menos atractivo endeudarse. Porque a lo largo los precios bajan y el poder adquisitivo del dinero aumenta. Ahora es al revés. Al aumentar la productividad baja el precio de los productos y si se mantiene la base monetaria baja el precio. Sí, pero a lo que voy es que los incentivos hoy es endeudarte, porque si no, me endeudo hoy para comprar mi casa hoy. Porque si yo ahorro y espero 10 años va a estar más caro. Y además si me endeudo hoy, pues estas deudas en 10 años van a valer más. Van a valer menos, porque el poder adquisitivo ha bajado y los precios han subido, ¿no? Y si vivimos en un sistema donde los precios a lo largo caen, porque hay un coeficiente de caja de 100%, se invierte todo esto. Se hace más atractivo esperar y ahorrar también debajo del colchón, porque en 10 años los precios también de mi casa que quiero comprar va probablemente bajar. Y eso da incentivo de no endeudarse, sino ahorrar. Entonces, sería totalmente distinto la cultura en esta sociedad, ¿no? Entonces sería realmente revolucionario. Vamos a volver del tema de la deflación. Vayan pensando si tienen alguna pregunta. Que resultó muy claro también lo que decía el profesor Ferrero. Pero lateralmente, profesor Bernardo, el tema de, ya que está en boga en este momento, desregulación, dolarización, basado en más o menos lo que venías presentando, y con esta nueva aproximación, ¿qué nos podrías compartir? Y después vamos a hacer algunas preguntas a la gente. Pues el tema de la desregulación se suele analizar desde un punto de vista meramente legal.
o por lo menos decir desregulación en el sentido de quitar reglas, ¿no? Uno piensa, ¿estás a favor de la desregulación o no? Y uno dice, bueno, entonces la pregunta es si estamos a favor de reglas, o sea, de, bueno, sostener reglas o de eliminarlas. Un alumno de Confucio, Silu, le preguntó al maestro, maestro, si alguien algún día te nombrara gobernador, ¿cuál sería tu primera reforma? Y él, pues Confucio pensó, meditó, porque todos los inteligentes tienen que meditar de alguna forma, y dijo, lo primero que haría sería rectificar los nombres. La primera reforma sería redefinir los conceptos de una forma realista. Rectificar los nombres, ¿no? ¿Y por qué? Porque si al final las ideas, y esto es un tema muy interesante, nosotros liberales pensamos que las ideas mueven el mundo, y es cierto, pero las ideas no mueven el mundo de por sí, lo mueven a través de las palabras, de los conceptos, de las definiciones, del verbo, podríamos decir, ¿no? Digo esto porque es muy importante, a veces pensamos en las ideas de forma muy abstracta. Si no tenemos la terminología correcta y analizamos los conceptos de forma correcta, estamos perdidos, porque tenemos una idea sesgada en la realidad y no podemos efectivamente tener un efecto positivo sobre ella y fracasaremos en nuestros objetivos. El tema de la desregulación es muy importante porque está mal planteado. No es una cuestión de reglas o no reglas. El tema es qué reglas y sobre todo de dónde vienen las reglas y quién las pone. Hay un buen trabajo, varios trabajos de este economista Howard Beecher, donde dice que no existe un mercado desregulado. No existe un mercado desregulado. Porque todo mercado primero se basa pues, en el respeto de la propiedad privada. Y dos, a través de ese respeto a la propiedad privada se crean a su vez reglas en el ámbito privado, ¿no? Por ejemplo, los precios surgen espontáneamente. Nadie decide en un mercado los precios. Sin embargo, yo no puedo cargar todo lo que quiera, dependerá de la competencia, dependerá de la demanda de los consumidores, etc. Y a su vez eso va creando otro tipo de instituciones. Eso es muy importante porque en el ámbito bancario, eso quiere decir que entonces el debate sobre la desregulación no puede prescindir de los principios generales del derecho, no puede prescindir de lo que son las reglas del juego, entre comillas, que corresponde realmente a una economía de mercado. Y entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué tipo de reglas tenemos y cuál es el proceso que guía esa producción de regulaciones? Y aquellos que están a favor de la desregulación quieren simplemente decir que el Estado no tiene que meterse ahí, que los privados, ¿no? A través de la cooperación voluntaria y de las instituciones que van creando, pues establecerán las reglas que al final permitan pues, un desarrollo, una eficiencia que sea a la vez una eficiencia dinámica, una eficiencia que responde a los principios generales del derecho. La desregulación, o sea, mientras que la desregulación es, podríamos decir, una política de consumo, una política a través de la cual el gobierno extrae recursos, ¿no? De forma surrepticia a la ciudadanía, a veces no lo pensamos simplemente en los impuestos o en la inflación, etc. Pero otra forma que tiene el gobierno para sacarle recursos a la ciudadanía es precisamente poniendo reglas, regulaciones, que en un cierto sentido hacen inevitable que pues, nosotros canalicemos los recursos de una forma que no corresponde a los deseos de los consumidores, sino al deseo de los políticos, ¿no? Pues mientras que eso, la regulación entonces es una política de consumo público o una política fiscal, la desregulación o el abrirse a las regulaciones del mercado, a las reglas del juego del mercado, son políticas productivas, de producción, porque permiten que en cualquier momento los factores productivos sean canalizados a satisfacer los deseos más urgentes de la ciudadanía. Y eso pasa a nivel monetario, pasa a nivel bancario, pasa a nivel, podríamos decir, de la economía real. Pero todas estas cosas van unidas. Y eso nos lleva, obviamente, a la cuestión, ¿no? Del free banking, ¿no? Digo esto porque el tema ahí también, free banking, la banca libre, se plantea también de una forma equivocada, como si algunos que estuviesen a favor del 100% no estuvieran de acuerdo con una banca libre, mientras que los otros sí. Eso es cierto si nosotros tenemos que criticar algunas posturas, como el caso de la Currency School. Ha mencionado el profesor antes el problema teórico. El problema político es que en 1844
al final quien tenía que encargarse de establecer un 100% pues era el Banco Central. Algo parecido pasó en Argentina en el 46 cuando se nacionalizó el Banco Central, que si no me equivoco se establece en el 35 se establece, pero fundamentalmente se nacionaliza en el 46. Se crea en el 35. Se crea en el 35 y se nacionaliza en el 46, pero tenía que expirar después de unos 40 años, pero por 40 años. 40 años se nacionalizó en el 46 y efectivamente se estableció que los bancos privados no podían prestar, entre comillas, medios fiduciarios. Pero claro, después que pasó, que se nacionalizó el sistema bancario y monetario y la banca central empezaba a intervenir en los mercados financieros. Y si no me equivoco, en el 46 y el 55 la oferta monetaria aumentó de un 970%, una inflación increíble, y pues ahí pues sabemos lo que ha pasado, ¿no? Y nosotros una parte importante de la escuela austríaca plantea esa necesidad de tener una descentralización bancaria, una competencia bancaria, pero que corresponda a los principios del derecho. Y digo una cosa, que Mises, por ejemplo, cuando planteaba el tema de la banca libre, para él la banca libre, hay distintos trabajos donde Mises cambia idea, no tuvo siempre una línea, pero incluso en el primer trabajo, que es la primera edición de 1912 de la teoría del dinero y del crédito, cuando plantea algunos beneficios supuestamente de los medios fiduciarios, al final entendía que los peligros eran más graves que los beneficios. Y al final, en la acción humana, cuando defiende el free banking, o sea, la idea de una banca libre, lo hace como mecanismo para llegar a un 100% de reservas. Entendía muy bien que no nos podíamos fiar del Banco Central. Y esa es una pregunta muy importante hoy en día, ¿no? Queremos poner un 100%, ¿cómo se hace? Esa es una pregunta que tenemos que, ¿no? Porque los riesgos están ahí. Si hay un banco central o una agencia de conversión, que es la que propuso Mises en algunos de sus... También hay riesgos, porque al final el gobierno tiene que hacer la transición, el gobierno no tiene muchos intereses a hacerla, ¿no? Por varias razones institucionales, políticas. Entonces, ¿cómo se hace? Pues Mises creía pues, que a través de la banca libre se llegaba de forma espontánea a reservas muy, muy cercanas al 100%, por distintas razones. Una de estas es que un mercado de libertad, cada uno puede ir a retirar depósitos y a empezar a decir, mira, este banco no tiene todos los depósitos respaldados. O también a través de cámaras de compensación, si un banco expande más de otros, pues perderá reservas. Y eso es parecida a la idea que tenía Ricardo, ¿no? Del Price Fee Flows Mechanism, o sea, la idea de lo que hemos hablado antes, ¿no? Que expansiones monetarias a nivel doméstico creaban un problema de balanza comercial que después acababan teniendo que forzar a los bancos a restringir el crédito. Pues la idea de Mises es parecida, pero introduce el individualismo metodológico y la aplica a nivel de las bancas privadas. Es decir, si un banco privado empieza a expandir el crédito, ¿no? De forma más sostenida y más rápida que los otros, pues obviamente tendrá que perder reservas, y un banco odia perder reservas. Hay un pánico, etcétera. Entonces eso crea cierta prudencia necesaria. Y pues claro, las quiebras. Hoy en día en muchos países es incluso prohibido que la gente, ¿no? Pues diga de hacer las corridas bancarias o no ponga en duda la solvencia y la liquidez de los bancos. Pues en un sistema de banca libre eso no pasaría. Entonces digo solo eso porque la desregulación es un principio muy importante, pero está necesariamente ligado a la cuestión ética y la relación entre ética y eficiencia, y en la idea de que el mercado libre, por un lado, se fundamenta en la propiedad privada como principio trascendente a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que no es un producto del mercado de por sí que pueda ponerse en duda hoy y mañana, no, es un principio trascendente a la sociedad y trascendente al Estado también. Y por el otro lado, que ese mecanismo o proceso de cooperación social a su vez produce una red de distintas reglas que van cambiando de forma dinámica, pero que tienen en su raíz pues la defensa de la propiedad privada y el respeto pues a la creatividad empresarial. Muchísimas gracias. Voy a restringir de 3 a 2 y quizás a una pregunta. Empezamos por allá y se terminamos por allá. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, profesores. Vamos a estar cambiando de panel en 7 minutos. Intuyo que van a tener una respuesta para esta pregunta y puedo intuir cuál es, pero se las quiero hacer de todas formas. Ustedes son claramente partidarios de este sistema bancario de reserva del 100%, ¿verdad? Acá en Argentina es muy conocido el servicio que ofrece el banco que se llama caja de seguridad. Incluso hay instituciones privadas que ofrecen el servicio de caja de seguridad. Entonces uno pone el dinero, no lo toca y el banco se lo devuelve porque le da una llave. Es una caja fuerte, pero la tiene el banco, ¿sí? Imagino que ese sería el sistema bancario que ustedes defenderían.
Entonces la pregunta es, y entiendo que en otros países este sistema no está prohibido, como mínimo, seguro que debe existir, pero imagino que no está prohibido. La pregunta es, ¿por qué espontáneamente el mercado no elige esas instituciones y se supone que esas instituciones son superiores a las de la banca con reserva fraccionaria? ¿Estamos suponiendo que la gente es tonta, demasiado arriesgada, o que el mercado, dejado de subir al albedrío, elige mal y genera crisis económicas? 2 minutos para responder semejante pregunta, vamos a ver. Coge 2 equipos de fútbol, uno puede hacer faltas y el otro no hace faltas. ¿Cuál va a ganar? El partido. Va a ganar el equipo que hace las faltas. El otro equipo que voluntariamente no lo hace va a perder. Entonces, si tú dejas hacer o permites un comportamiento criminal a uno, el que es honesto no va a poder competir, ¿no? Entonces, los bancos que tienen la capacidad de crear dinero de la nada tienen este privilegio, obviamente van a ser más rentables que los bancos que no lo hacen. Más una cosa, Sí, que generalmente nosotros, porque aquí hay un análisis histórico, es evidente que históricamente fueron los banqueros privados en verle beneficio pues a este juego, pero no tendría que por qué ser así. Podría ser también un beneficioso para algunos depositantes de la reserva fraccionaria, para aquellos precisamente que saben cómo funciona el sistema y llegan antes de los demás. Y es evidente que el sistema de reserva fraccionaria te permite, en cierto sentido, tener, como se dice en Italia, no sé cómo se dice en España, pero tener a la mujer borracha y también tener la botella llena, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Sí, bueno, que por un lado tienes acceso, o sea, como si tuvieras dinero, por otro lado te pagan intereses. Es evidente que, pues a menos que no llegues, sea el último en llegar tras una corrida bancaria, pues evidentemente eso es más beneficioso que tenerlo en un depósito en una caja de seguridad. Además hay un banco central detrás que puede, en cierto sentido, dar la apariencia de una liquidez absoluta, y eso obviamente distorsiona todo tipo de incentivos, informaciones, preferencias, etc. En la Edad Media había un problema que era que no se podía cobrar intereses, y entonces surgió de forma evolutiva esa idea del depositum confessatum. Se decía pues que era un depósito, era un préstamo, y al final de alguna forma pues eso permitía a los bancos pagar en forma de restitución pues los intereses. Hoy en día tenemos un problema opuesto, pero análogo, que es yo ya llamaría mutuum confessatum. Pues en cierto sentido te permite pues tener esa confusión entre préstamos y depósitos. O sea, que al final básicamente pudiendo expandir el crédito y sacarle entonces beneficio a través de intereses sobre depósitos a la vista, eso claro lleva a una confusión, y muchos de hecho de los préstamos de los depósitos que se llaman depósitos a plazo o savings account realmente son depósitos a la vista. O sea, hay una confusión, pero lo que es cierto es que te permite, la idea de la reserva fraccionaria con un banco central detrás, te permite tener todas las ventajas, ¿no?, del depósito de seguridad, de la caja de seguridad, pero también las ventajas de tener un depósito a plazo. Pues claro, esa cosa a largo plazo pues crea todo tipo de distorsión. Qué ganas de seguir, pero bueno, a ver, en el mismo movimiento que va a ser este fuerte aplauso, despedimos a los profesores y